Buenas noches. Buenas noches. En la reunión número 14 de Puerto Dominicana vamos a hablar sobre Raspberry Pi, sobre lo básico sobre esto y alguna que otra prueba en vivo sobre lo que podemos hacer con un Raspberry Pi. Yo quiero aclarar que hay mucha expectativa con respecto a la presentación del Raspberry Pi y nosotros no somos expertos en Raspberry Pi, cuidado. Nosotros somos como los exploradores que mandan adelante y vaina. Nosotros somos la primera línea, o sea, los que mandan adelante para que vean el terreno. Una vez dicho eso, ¿verdad? Lo primero es definir de qué se trata este asunto. Un procesador, una memoria RAM, varias salidas de video, tanto en HDMI como análoga, y tiene un procesador de aproximadamente 700 MHz. Eso es básicamente el concepto de lo que Raspberry Pi. Sí. Es muy interesante saber que el Raspberry Pi es un fenómeno no tan nuevo realmente. Hay varias tarjetas de desarrollo que existen. Nosotros conocemos la mayoría el Arduino, que es un sistema parecido, es una computadora en una sola tarjeta con un microcontrolador y un par de pines para uno jugar ahí. Es como la revolución del open hardware que están diciendo, que en realidad no es tan open porque hay muchas trabas todavía. Lo que ocurre con la razón de que estemos frente al Raspberry Pi y todos estos sistemas es que hay ahora mayores facilidades, creo, de fabricación, y hay varios pastillas ahí que son sistemas on a chip y que facilitan mucho la construcción de este tipo de cosas. A nivel de la realización de prototipos, el Raspberry Pi se vuelve más atractivo en relación al precio y el coste de esto, siendo de $25 a $35 dependiendo del modelo que usted utilice, pero claro, eso ya comprándolo por ejemplo en Reino Unido. Si usted lo compra por ejemplo en Estados Unidos en Amazon, le puede salir entre $45 el modelo A y $60 el modelo B. Entonces, ahora vamos a ver lo que tiene un Raspberry Pi. Vemos que tiene puerto USB, puerto de Ethernet, HDMI, puerto de video análogo, salida de audio, tiene un puerto para una tarjeta SD que es prácticamente por donde se pone el sistema operativo, y un puerto micro USB que es por donde se alimenta. Entonces, la diferencia entre ambos modelos: primero el precio, el puerto de Ethernet solamente está disponible en el modelo B. También está la diferencia en la memoria RAM, que en el modelo B es el doble del modelo A, y los puertos USB también son tan duplicados, o sea que hay dos puertos USB en el modelo B. Hay una aclaración que hacer ahí. En realidad es la misma tarjeta, lo único que ellos en el modelo A le quitan este micro de aquí, este integrado de aquí, que es una red LAN USB, y en realidad el Raspberry Pi, si uno se pone a ver los esquemáticos que están por ahí, es una interfase para esto de aquí, para el Broadcom 2835. En realidad todo está metido ahí adentro. Ahí está el CPU, ahí está la memoria, ahí está el video core, está toda la vaina. Un todo en uno. Exacto. Pero es como la gente que tiene experiencia en electrónica, eso es un microcontrolador con esteroides, con todo ahí adentro. Entonces, para evidenciar los cambios que estaba mencionando Pablo, hay una gráfica donde podemos ver tanto el modelo B en la derecha como el modelo A en la izquierda. Vemos que en el modelo A no está la presencia del puerto Ethernet, no está bueno, ahí está el puerto donde en realidad es la misma cuestión, lo único que ellos se saltan dos piezas. Y no tiene el otro controlador. Entonces, al utilizar casi la mayoría de las mismas piezas, se ahorran costes en la producción y al usuario final le llega más barato. Bueno, hay algo importante, que el objetivo de esto. Este proyecto, el Raspberry Pi, es un proyecto de Inglaterra, ¿verdad? Lo que ocurre es que
hay unos señores ahí, unos doctores no sé qué, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, son gente electrónico bien avanzado por allá en su doctorado y sus cuestiones, que trabajan fabricando, hay uno que trabaja fabricando, diseñando eso mismo, de hecho, SoC, System on a Chip. Y la idea es que ellos se dieron cuenta de que hay una necesidad, que es que en los carajitos antes, cuando existían computadoras como el Commodore 64, eso es historia de dinosaurios, y la BC micro y cuestiones de esas que yo leí por internet, que yo no llegué a conocer. Tenía una. Ok. Yo conocí un Atari 2600 a Chepa. Una de las cosas que acaba de decir. Bueno, déjame terminar la idea. La cuestión es que estos señores dijeron que en esos tiempos, cuando alguien llegaba a la electrónica o llegaba a una universidad, a un college, estudiar una cuestión relacionada con tecnología, era porque ya tenía un background y ya estaba emocionado con su vaina, y ya programaba y hacía jueguitos, lo que sea. Pero ellos dicen que ahora mismo lo que más se promueve es el web design y un par de usos así como medio de lejos de la computadora, que no hay una gana así masiva de programar o de jugar con la computadora, con el hardware. Entonces el objetivo de ellos con el Raspberry Pi era producir una cuestión barata que se le puede entregar a un carajito y sin importar lo que pase, son $25 que tú le estás dando. O sea, no importa si es la quema o lo que sea, para que punche sin miedo ahí. Entonces, en realidad, esto es un proyecto para niños, que quede claro, que es muy flexible y se puede utilizar para muchas otras cosas, pero en realidad ese es el objetivo inicial. Dentro de esos, o sea, dentro del ámbito del punchar en sí, se pueden utilizar diferentes tipos de lenguajes para programar Raspberry Pi, que están ShellScript, Pascal, Perl, C y el lenguaje que nos ocupa, Python, que al final fue el que ellos tomaron como decir, ok, el lenguaje oficial de nosotros es Python. Aquí tenemos una tabla comparativa sobre ciertos modelos de otros equipos en relación al Raspberry Pi versus modelo web. Los datos no están, yo no juraría por ellos, ¿verdad? Ni apostaría nada a ellos, pero es más o menos como una idea de qué es lo que se obtiene cuando uno tiene un Raspberry Pi comparado con los otros aparatos, y más o menos por qué yo pienso que ha tenido un impacto así tan grande. Por ejemplo, existe esta máquina que es BeagleBone, que es otra tarjeta de desarrollo, que los precios esa es una de las más baratas también, y los precios de la tarjeta de desarrollo oscilan en eso, entre los 80, 100, $200. Existe el Houseboard, el BeagleBone, hay un ejército que yo no conocía de cuestiones de esas. Entonces, la mayoría tienen mucho más dispositivos y muchas más cosas que el Raspberry Pi. Ahí no se ven las cosas extra que tienen, pero tienen puertos VGA, tienen más puertos USB y más varios core, algunos, en fin, varias cosas. Entonces, la idea de la tabla es que se vea más o menos la comparación, ¿verdad?, entre los diferentes sistemas, más o menos cuánto cuestan y qué se obtiene con respecto al Raspberry Pi. Como ustedes pueden ver, el Raspberry Pi sale muy bien de la comparación, creo yo. ¿Qué les parece ahí? Bueno, aquí hay una pregunta. El Raspberry Pi no tenía un procesador, era de mil. No hay un modelo más nuevo que tiene uno un poco más rápido. No, ambos modelos tienen 700 MHz. 700 MHz. Bueno, digamos, una comparación que me han hecho en ese sentido, pero yo tenía entendido que era uno de 1 GB, que el Nexus One tenía un procesador de 1 GB. Pero bueno, el punto es que la tarjeta, digamos, la comparan en specs y es más o menos la última generación de celulares de hace 2 o 3 años. Pero a un precio, qué sé yo, 10 veces menor. Sí. La comparación también
la trajimos a colación porque todos estos aparatos, excepto el PlayStation, están construidos más o menos de la misma forma. Ellos tienen un SoC también, un sistema on a chip. Todos esos aparatos que están ahí menos en el PlayStation, que tienen todo su core diferente, un CPU para sonido en el board. Entonces, es como una práctica que hay ahora con respecto a la creación de sistemas de multimedia y eso. Bueno, el de Raspberry Pi es fabricado por Broadcom, como ya sabrán, seguimos adelante. Hay un par de cositas que habían que llegar antes de eso, que es el software de Raspberry Pi. Ustedes saben que... ¿Perdón? El sistema operativo más adelante. Ok. Bueno, pues vamos a hablar del sistema operativo primero, entonces. Hay diferentes sistemas operativos, como ya dijimos, es un procesador ARM que tiene Raspberry Pi. Entonces, ustedes saben que Linux funciona en ARM de hace siglos. Entonces, todo lo que sea un Linux virtualmente debería poderse exportar de alguna forma al Raspberry Pi. Entonces, hay un ejército de distribuciones diferentes que se han probado. La oficial, la que hacen la gente de raspberrypi.org, es Raspbian, que es una modificación de Debian Wheezy. Y como ustedes pueden ver, hay otras cosas ahí. Hay un tal Aros ahí que yo no conocía, Haiku, los BCD. Linux, ARM, PyBank. No, de BIOS. Y varias versiones de... Sí, Haiku es un hijo de BIOS. El hijo hippie de BIOS. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se puede...? Hay una cuestión. Yo quería hablar de qué es lo que es abierto con respecto al Raspberry Pi y qué es lo que no es abierto realmente. Hay mucho, últimamente con esto del software libre y los programas open source y eso, se ha vuelto como una cuestión más o menos de llamar la atención también, la cuestión de crear productos o crear objetos o máquinas hechas supuestamente de software libre. Entonces, Raspberry Pi yo estoy dudando realmente, yo estoy dudando de él porque el hardware es open, ellos hablan de que tanto la documentación y la cuestión, pero Broadcom no va a soltar la documentación completa de su integrado. Entonces hay algunas cosas que no están para el público. Lo que hay es, la mayor parte de documentación está publicada a través del portal de Element 40, que son, bueno, faltó hablar de eso, de los fabricantes. Los fabricantes son tres compañías, Element 40, RC Components y Farnell, ¿no? Así. La cuestión es que Element 40 es uno de los que tiene, Element 14 son los que tienen algunos documentos publicados y es una cuestión un poco problemática buscar documentación de ciertas cosas específicas. La mejor fuente de documentación ahora mismo es el wiki de Embedded Linux. Vamos a entrar. Mi fuente de información principal, ustedes la están viendo ahora mismo. Hay varios sitios más, hay varias webs, pero como esto, el foro de raspberrypi.org, el Element 40, hay como 3 o 4 páginas que son es material de los propios usuarios, más bien, que de los productores del asunto. Entonces hay unos cuantos artículos ahí, en algunos en otros idiomas, en el foro de raspberrypi.org. Esas son las fuentes más abundantes de información, digamos, del Raspberry Pi. No encuentro diferencias en el tópico. Entonces, eso es lo que hay con respecto a la documentación y el software. El software es completamente libre, a excepción de 2 cosas. Primero, los drivers, obviamente, porque Broadcom quiere mantener su
su chip a ellos. Y otra cosa que son códex de decodificación y encodificación que trabajan a través del hardware. O sea, hay códex abiertos a través del hardware, pero como ustedes saben, esto es una máquina de 700 MHz. Trabajar, o sea, decodificar y además hacer todo el otro trabajo es un poquito fuerte para una máquina tan pequeña. Entonces, el hardware puede hacer ese trabajo a través, si uno compra los códecs. Entonces, eso era lo que quería mostrarles con esta imagen. ¿Cuánto cuesta un código, un codificador y un decodificador para el Raspberry Pi, para los diferentes formatos? Esos son los formatos que hay disponibles hasta ahora. No investigué mucho, pero me imagino que XBMC, ¿verdad? Tiene que tener... Sí, él ya viene con su código completo. Uno más tiene que hacer la instalación y ya tú puedes tener un media center con el Raspberry Pi. Otra cosa que entra en la parte de lo económico con el Raspberry Pi en sí, es que cuando tú te pones a analizar de que no es que es solamente la tarjeta, o sea, la tarjeta sola es lo que te cuesta $25. O sea, tú en la tarjeta no tienes el teclado, no tienes el mouse. Si tú necesitas una conexión en Bluetooth o en Wi-Fi, dependiendo del sitio donde tú estés, tú necesitas un adaptador, como acabamos de ver en el ejemplo que ustedes vieron. Sí. Claro, eso, exacto, esa es la palabra. Sí, exacto. La comparación no está muy justa también por eso que dice ahí no hay... ¿Dónde hombre? Ambos. Hay cable de red también. Yo tengo uno grandísimo, de hecho, que yo traje. Y no lo pensamos en conectarlo, pero eso es otro tópico. Uno Tú lo puedes conectar ahora. Si tú quieres, yo le pasamos el mío y tú lo pones en IP. Ah, también. Sí, si tú lo quieres conectar, ¿tú lo quieres conectar? Vamos a conectar ahora. Bueno, en realidad no tenemos nada que le copiamos los archivos de lo que íbamos a mostrar. Sí. Vamos a resolverlo ahora, tranquilo. Okay. Entonces, cuando tú te pones a analizar también que, por ejemplo, en la parte de, ¿cómo decir?, monitores con HDMI, ¿cuánto sale? Barato. Pero yo me estoy diciendo, por ejemplo, un precio razonable. Entonces, cuando tú empiezas a sumar ciertas cosas, ya el precio no son solamente los $60 que tú diste por el Raspberry Pi. Sí. Que viene siendo como la Mac Mini de los pobres. O sea, tú traes todo lo otro y tú vas a pagar por... Sí, sin meterme mucho en la presentación, pero el Pi tú lo puedes conseguir como en $40. La memoria SD, uno bueno de un buen tamaño, te cuesta como 10. El dongle te cuesta 15. El power supply te cuesta $10. El cable y el cosa. Y bueno, el case para un case custom made para Pi cuesta como $10 también. Este me costó 15. Exacto, te di 15. So, básicamente tú puedes armar un Pi con todo lo que tú necesitas para que corra, como en unos $80-$90. Entonces, pues tú dices, ok, está bien, yo necesito un monitor. Pero tú lo puedes conectar a un televisor también. Sí, también da esa opción por lo menos. Y un teclado y un mouse no cuesta gran cosa, pero si tú lo quieres que sea inalámbrico, entonces ya tú tienes que tener problemas, porque nada más tienes 2 puertos. Ya eso depende mucho del usuario. ¿Verdad? No, tú compras un Logitech inalámbrico con el Unifying Driver y tú lo ves a varios colectivos. Es una solución. Sí, o tú puedes comprar un hub de USB. Y ahí ya tú puedes aprovechar y conectar el disco. Pero duro. hablando, exacto, tú puedes poner un disco duro externo también si tú quieres. Sí. So, yo creo que el punto es que tú la puedes hacer tan cara o tan barata como tú quieras. Y fully functional se puede armar con $100. Hasta webcam, yo vi. Sí, hay una lista hay una lista enorme de aparatos que se pueden conectar. Yo vi que un USB Missile Launcher y me detuve y dije, ¿cómo así? Que un USB Missile Launcher. Thinking. ¿Cómo? Thinking. Tiene uno USB. Yo vi que hicieron Estaba en coreano el coro eso. Está en coreano. Yo vi que hicieron una laptop con el... Con el Pi adentro. Sí, pero era con el que se le pone el teléfono
el Motorola, yo creo, que tiene un toque. Es la 3. Ajá, Ahora 3 y lo sustituyeron. tiene que uno se lo conecta y es como un dock y ya una laptop. Tiene el Raspberry, que es un adaptador que se conectaba ahí en los USB y se alimentaba y todo. Funcionaba como una laptop. La gente de Ubuntu supuestamente está haciendo eso con la versión de Ubuntu que corre el teléfono. Que en teoría, si yo tengo mi teléfono corriendo Ubuntu, yo lo pongo en un dock y ya tengo todo. El sistema operativo sigue corriendo en el celular. Pero entonces ya yo él transforma la versión del Ubuntu Desktop, del Ubuntu Desktop y yo estoy corriendo en mi casa. So, resumen, son como $100, ¿verdad? Para tú armar un file como debe de ser. Y como toda la vida, tú puedes hacer un file que cueste $5,000. Eso depende ya mucho del usuario. También, exacto. También conecta una Samsung. Un disco estaba como 200 y pico, ¿te recuerdas? En aquellos años. Sí, $250 en un disco. Y no tenía. Ya lo sabes. Entonces, Continuamos. regresando al meneo aquí. Entonces, ya hablamos sobre los sistemas operativos que podemos correr dentro de esto. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Encender las luces y ver en funcionamiento. Bueno, pues entonces, tú dices, para hacerlo del Wi-Fi. No, yo estoy diciendo para poder mostrarlo. Ok, lo que pasa es que. Sí. Bueno, pues entonces, para que ahorita no guste. Sí, ok. ¿Tú me entiendes? Bueno, pero es mejor entrar en el CD. Ah, también. Estoy nervioso. No sé por qué María está aquí. Sí, porque no sé. Está bien. Le parece un centro de reparación de radio y televisión. Tú no sabes que ese es el sueño de todo ingeniero electrónico. Ya lo su sé. propia tienda. Nosotros ahora vamos a mostrar el Raspberry Pi subiendo por primera vez. Ya nosotros le habíamos cargado Raspbian y ahora vamos a ver cuáles son los principales pasos para la configuración para que una persona cuando lo tenga ya pueda tener su Raspberry Pi funcionando. Bueno, en realidad. Bueno, algo muy importante también, discúlpame, hablando, tú mencionaste ahorita el reloj. Raspberry Pi, una de las cosas que ellos sacaron para abaratar costos fue el Real Time Clock. Él no guarda tiempo, así que si uno lo tiene conectado a una red, él se actualiza a través de NTP, pero si no, tiene que ser manual. O sea, no tiene- Exacto. Claro, eso es otra alternativa. Existe, a través de tiene todos los pines que él tiene de entrada y salida, se pueden utilizar como una interfase I2C, ¿no? Así que se llama. Y entonces hay unos real time clock que se pueden integrar ahí dentro en esa. Y también hay tarjetas de expansión, o sea que tú le conectas los 14 pines, eso que tiene, los 14 por Exacto, tú se lo conectas y lo conectas en otro board y tú tienes muchísimo puerto ahí para tu punchar. Yo creo que tiene más, hay varias tarjetas extra. Lo que yo quería preguntar era, ¿qué setup tú tienes ahora? ¿Tú tienes...? Eso es Raspbian, eso es lo que pasa cuando tú... O sea, tú tienes el file conectado al proyector por el VGA. Por Por la salida análoga. Por análogo. Ajá. Y Sí. entonces pegado a la electricidad y... Pegado está alimentándose de la laptop, del puerto USB. Yo oí a alguien recomendando que no lo hiciera, pero ya yo lo había hecho muchísimas veces y ya... Yo no entiendo por qué... No, que a veces realmente lo de conectar al laptop tú nada más lo vas a sentir si tú te puedes hacer algo fuerte con ella por el amperaje. Ah, ok. Ahora mismo él nada más está alimentando el teclado y el mouse y ya. Pero ellos recomiendan por lo menos una conexión de 1 ampere o algo. Ok. De 1 ampere. Según tengo entendido, el puerto USB, el estándar dice que son 300 miliamperes. ¿Entiendes? El teclado que tú estás usando es de la laptop. No, el teclado que estoy usando es un teclado externo, USB. Ajá. Y un mouse USB. Entonces ahora mismo tú no tienes ningún puerto libre. No.
Ethernet nada más. Y el puerto de HDMI y el GPIO que no se está utilizando. Entonces, esto que tenemos en pantalla es lo que se ve cuando tú agarras por ti mismo y copias la imagen de Raspbian de enero del 2013, por ahí, que es la última que hay, y la pones en una tarjeta SD, la pones para que tome el espacio que falta, y arreglas toda tu cuestión con tus particiones y la pones a que guste. Entonces... Entonces, entre las aplicaciones básicas que nosotros podemos encontrar en un Raspberry Pi desde el principio, como navegador tenemos a Midori, tenemos el Pi Store, tenemos una referencia de Debian, tenemos un IDE de Python 3.0 y algo, dependiendo de... esa cuestión que se llama Scratch, que es una... La gente que han bregado con App Inventor saben lo que han visto eso mismo prácticamente. Lo único que en App Inventor no conocen App Inventor. No, nadie que no sabe hacer. Bueno, Un Visual Studio para aplicaciones de móvil, ¿verdad? Ajá, pues sí sabe. Entonces Google lo convirtió en licencia de MIT. Sí, exacto. Y pues ahora es open source de algún momento. Exacto. Los carajitos de MIT se inventaron esta vaina, que es tu programa poniendo piececitas de rompecabezas. Tú... Llega por tu ¿verdad? Tú le das, cada vez que tú le ejecutas, Él se mueve 10 pasos. si tú le dices repeat 10 veces, No me digas eso, no. Soy un superior. Como 10 versiones más de todo el proceso. exacto. Entonces, App Inventor es esa misma cuestión, lo único que es sobre Android. Tú manejas todo el entorno de Android, bueno, no todo, pero la mayoría de las cosas importantes, cámaras y cosas por ahí. Esto es nada más para manejar un canvas y dibujar figuritas y hacer chulerías para los carajitos. Perfecto, entonces no. Ustedes Para saben. enseñar a programar a los niños. Exacto. Exacto. Se hacen vainas muy locas. Ten cuidado, cuando viene a retarte el maíz tuyo después tirando código en Java Edition, una vaina de Visual Basic. Pero no Fue sé, Production, no voy a hacer. ¿dónde me equivoqué en mi vida? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es posible que en la vida y en la evolución humana estos programas en Visual El piso es. Bueno, ahí te scratch para que. El que haga esconderse ahorita y También podemos ver las configuraciones Wi-Fi, como vemos que el Raspberry Pi no tiene conexiones Wi-Fi directas. Ahí está la configuración para cuando usted lo necesite. Exacto. Entonces, Para cuando Pablo se acuerde, mandarle a decir a todo el mundo: necesito un modo Wi-Fi. Exacto. ok. El Pi Store lamentablemente no lo vamos a abrir porque eso es a través de la red, no sé si va a pasar. Bueno, la cuestión es que el Pi Store no es que está muy allá, lo que tiene son 60 aplicaciones hay como 5 que son gratuitas. Y lo invitamos a que ustedes hagan la siguiente, ¿verdad? Sí. ¿Quieres poner el internet? Nada más 6, nada más 60. El exposure ahí debe ser muy bueno. Bien, entonces vamos a cambiar para mostrar. Entonces, aquí tenemos el main menu del WebIO. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver control the both the Raspberry Pi. WebIO display look like a physical header, por ejemplo. Ahora duro. Pero aquí podemos ver lo que es el GPIO en todo su esplendor. Aquí está la entrada de 3.3 voltios, 5 voltios aquí está la tierra, el pin 6. Estos son 2 puertos de transmisión, otro puerto de tierra. Y así. Bueno, cada puerto tiene funciones alternativas, no es. Entonces, también están estos que ustedes ven. Espérate, aquí están los puertos de GPIO, que son los demás pines.
tú puedes configurar que se comporte tanto como entrada como salida, dando un sublet clic aquí. O sea, ¿y por qué el cuadro está ahí y no está amarillo? quizá para que no tengan. Bueno, hay unas recomendaciones de los diferentes puertos, de cuáles se pueden usar como propósito de entrada y salida general y cuáles están reservados. Eso está en la guía del hardware. El wiki. Sí, en el wiki. Y para tú interactuar con ese aparato, tú tienes que tener conocimiento de electrónica. Sí y no, porque por ejemplo tú podrías usarlo de esta forma, ya de forma sencilla. Tú puedes decir, mira, yo quiero que el GPIO 17 se me comporte como una salida, yo digo que es un auto, y yo quiero que en la salida haya un mono. Eso es prendido o apagado, lo puedo ver. Prendido o apagado. En términos más difíciles. Bueno, también pensaba que una no- cosa importante es que también se puede alimentar a través de los puertos generales, esos dos que están rojos ahí en el medio. Ahí son puertos de alimentación. Entonces Python lo que hace es que te envía una señal por ese canal a un dispositivo electrónico. Exacto, o sea, te lo envía directamente al puerto y de ahí tú eliges qué Y alimentar. el dispositivo electrónico te devuelve también Sí, porque tú puedes. por el mismo canal. Porque Dependiendo, Depende. tú lo tienes que configurar en entrada o salida, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Porque tú- tú tienes que decirle al aparato que te lo devuelva por otro. Exacto, por ejemplo, en un programa tú harías lo siguiente, mira, si yo quiero que en un puerto en un cierto momento se me comporte como una salida, yo lo configuro y digo, ok, ahora mismo tú vas a estar enviando datos. Luego, más adelante en el mismo programa tú puedes decirle, ok, mira, yo quiero que tú te comportes como una salida. O utiliza otro puerto que te sea como entrada y otro puerto que sea como salida. Primera opción, Madison, ¿qué tú querías decir ahorita? Yo te voy a preguntar. Iba a preguntarlo. Se me olvidó. Ok, Son naranja y negro son entrada o salida. Exacto. Rojo, ¿qué es rojo? Rojo viene siendo alimentación, que son ocupados por alimentación. Entonces, para tú mandarle energía al dispositivo electrónico con el No, al Raspberry Pi. Al Raspberry Pi. Tú lo puedes alimentar a través de Alimentarlo o a través de a través de Por ahí. eso dos rojos se pueden. Exacto, Sí. eso. O sea, que son entradas de energía. Exacto. O sea, en vez de usar la fuente, así como todas las personas, Ajá. yo puedo agarrar dos cablecitos, ponérselo y ya. Sí, con 5 Rojo y una tierra. Hay diferentes cuales. Es una buena. ¿Cuál es? No, tú puedes, de los pines de tierra que están disponibles, como en la tierra es común a nivel electrónico, tú puedes usar cualquiera de esos pines. Ay, el rojo cualquiera de esos. Uno de los rojos y entonces los de tierra. ¿Y los azules? ¿Ustedes qué ven? Los azules son de transmisión y recepción de datos, eso es comunicación serial. Eso sería. O sea que básicamente sí se puede usar literalmente como un microcontrolador. Exactamente. Qué divertido. Sí, muy divertido. Entonces, por ejemplo, si tú coges un sensor de eso de alarma, Ajá. detección de calor, Sí. Bueno, los pines son 5, ¿cómo es 5 voltios? 5 voltios. 5 voltios máximo. tú lo puedes conectar ahí y poner a Python a escucharte cuando el sensor se active. Sí. Y hacerte que ya funcione en base a que cuando se activó te manda una salida, te envía alguna cosa, algún mensaje o cualquier cosa. Eso es una- Microcontrolador. Eso es electrónica digital. Eso es electrónica digital. Pero sí. Entonces ya tú vas a apoyar con alambre y cosas. Sí, pero no era necesario tampoco. ¿Y qué más en la aplicación? Básicamente era para demostrar el principio, o sea, de una forma sencilla en la cual, para una persona que a lo mejor no tenga mucho conocimiento de electrónica, podría controlar lo que es el GPIO. Mi pregunta es, Sí. esa configuración que yo hago ahí, ¿baja directo al pack? Sí. Entonces, en teoría, si yo tengo un aparato con el cual yo por aquí lo configuro, básicamente. Tú por aquí No, lo esa que es una aplicación para prueba, eso es un hola mundo. Eso es para mandarlo prendido o apagado. Sí, sí, para tú demostrar. Pero digamos, si yo tengo ya un dispositivo que tiene un protocolo y yo lo configuro con esto, yo puedo poner a funcionar el dispositivo sin tirar código. Yo supongo que en algún momento tú tienes que tirar código porque No creo, porque esto es una demostración. Software, todo.
Porque todo el mundo está preguntando sobre cómo es el código y entonces... El problema es que tú empiezas por partes. Tú primero explicas lo que es la forma sencilla y después vamos a la parte de utilizar Python. Sí. Ok, entonces... Tú dices que eso lo vemos ahora. Sí. Tú estás hyper, yo lo sé. Ay, no. Era un little hyper. Yo quiero ver el código, yo imagino que se va a quedar muy le dice que cuál entrada, cuál salida y después Bueno, Luis, ¿verdad? Sí. Él tiene un ejemplo de código. Él está usando su Raspberry Pi como un mini servidor de... Digo, no un mini servidor, sino como manda correo y eso.